Bueno, vamos a continuar. Necesitamos solventar este tema. Así que nos habíamos quedado en esta idea, el acceso al agua, su configuración en la crisis sociosanitaria COVID-19. Es decir, pues que es necesario también analizar, también pormenorizar algunas dinámicas que uno ha vivido, ¿no? ¿Sí? Más cuando hemos tenido problemas con el agua en cuanto al acceso, ¿sí? Y en un momento tan complicado como es el COVID, la pandemia COVID-19. Entonces podemos decir pues la siguiente idea: como ya se ha planteado, constituye una desigualdad cuya narrativa y entorno construidos culturalmente como un pensar, sentir y actuar esperado se deriva en el necesario acatamiento de las medidas biosociosanitarias para contener la propagación del virus por parte del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, dirigidas a la población y que han constituido, que han consistido en lavarse las manos frecuentemente, bañarse después de salir a hacer alguna diligencia, usar mascarilla, conservar el distanciamiento social o físico y quedarse en casa en lo posible. Así todo lo anterior justificado como un protocolo y que ha tenido la acogida por una parte, solo por los sectores con posibilidades materiales y aventajados y con privilegios, pero que son minoritarios. Bueno, en realidad esto es necesario señalarlo, es necesario identificarlo, porque es cierto, o sea, solo los que tienen, por ejemplo, vivienda adecuada, solo los que tienen servicios básicos también adecuados, ¿sí?, han podido sostener en el tiempo y en el espacio todas esas medidas decretadas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y por ejemplo, el testimonio de Isa lo confirma. Yo también, porque yo también hice un testimonio de cómo vivo, no solo a partir del COVID-19, sino que vivo, pues, por ejemplo, el servicio del agua. No así para la población mayoritaria que no tiene un empleo formal y que viven del jornal de cada día para sobrevivir. No tienen vivienda adecuada con poco o ningún acceso al agua o instalaciones sanitarias, o que viven en mesones y asentamientos informales densamente poblados. Todo lo anterior poniendo de manifiesto las líneas divisorias de los privilegios y las desventajas. El virus ha puesto de manifiesto las grietas de nuestra sociedad desigual, dejando al descubierto profundas contradicciones de clase, de género, etc. Imagínense. Y aquí reconfirmamos nuevamente cómo el COVID ha venido como a desnudar realidades que muchas veces se ocultan y que para muchos de nosotros ya no eran ocultas. Pero, por ejemplo, para los sectores que no les conviene, que manejan la imagen de un país con normalidades expresas, el COVID, fíjense, el COVID vino a desvanecer toda esa imagen. Y cuando yo me refiero a los sectores que quieren encubrir, mire, los hay públicos y los hay privados, ¿sí? Y lo más grave es que hay sectores públicos y que en verdad deberían de ser como los referentes de honestidad,
realismo, ¿sí? Y también de humanismo también, ¿no? Preocupado. ¿Sí? Y me refiero al gobierno, me refiero al Estado y al ministerio, y en particular, específicamente el Ministerio de Salud, ¿sí? El ANDA en este caso, que es la institución gubernamental que supuestamente se encarga de suministrar en gran medida, en un alto porcentaje, la distribución del agua en el país. Bien. La falta de acceso al agua y saneamientos básicos es una de esas desigualdades que más pone en evidencia la crisis civilizatoria en la que se encuentra la cultura occidental y más que todo en los países subdesarrollados como El Salvador, y que la vulnerabilidad ambiental es el común denominador. Bueno, si ustedes buscan esta información y también consultan algunos portales de información, vamos a ver que El Salvador es uno de los países más, si no el más vulnerable de América Latina, a la par de Haití. Solo los únicos que quizás salen después de nosotros es Haití. Sí, Haití tiene mayor vulnerabilidad que El Salvador, pero El Salvador es uno de los que en vulnerabilidad ambiental va a la cabeza. Va a la cabeza. Y a la cola en preocupación de política, en la implementación de políticas que se preocupen por el medio ambiente. Por un lado vamos a la cabeza en vulnerabilidad, pero también a la cola, en la falta de políticas públicas. Datos alarmantes de UNICEF en el 2017 planteaban que 3.000 millones de personas seguían careciendo de instalaciones básicas para lavarse las manos en casa y 1.600 millones carecían de agua y jabón y 1.400 millones no tenían lugar de aseo. ¿Sí? O sea que no tenían dónde bañarse, no tenían dónde hacer otras actividades, otras necesidades fisiológicas. Por ejemplo, que estaban en el patio o en un lugar espacioso, etc. No es de extrañar que dicha situación de déficit afecte sobre todo a las clases trabajadoras pobres, a las mujeres y niñas pobres, y que se encargan de conseguir el vital líquido en comunidades que no tienen acceso o fuentes de agua mejorada y mantenida. Este es un problema también de género. Y es cierto, El Salvador es revelador en ese sentido. Si nosotros vamos a las comunidades que tienen problemas de acceso al agua, donde hay escasez clara, precisa, cotidiana del agua, vamos a ver que son las mujeres y las niñas las que se encargan de conseguir el agua, de ir a carrear el agua. Esa estampa, si usted quiere llamarle así, esa estampa es común en los lugares o en las comunidades marginales del país. Son las mujeres que bien de mañana o en la madrugada o ya bien noche andan acarreando agua. ¿Sí? Andan acarreando el agua. Entonces, por eso es que también hay que señalar que es un problema también de género. Ojo con eso. Si hay algún comentario, por favor, háganlo. Medidas urgentes a nivel estructural y a nivel coyuntural, como sociedad y como también como desde la sociología, es necesario identificar medidas urgentes a nivel de propuesta. ¿Sí? A nivel de propuesta, porque los que tienen que verlo como una medida ya expresa necesariamente son los estados, a través de sus instituciones. Pero nosotros a nivel de propuesta y un problema estructural como es el agua,
con expresiones coyunturales. No podemos más y empezar diciendo de que es necesario solucionar el problema de raíz. ¿Cómo? De raíz. Y cuando decimos de raíz, necesariamente nos referimos al nivel estructural del problema. Estructural del problema. Yo la vez pasada, no sé si el martes, les hablé de que, o anterior a la clase del martes, les hablaba de que el problema de la pobreza es un problema que en realidad no podemos decir, mira, en este quinquenio o en este gobierno se va a superar. Sabemos que no. O sea, el problema de la pobreza es un problema de larga data y en sociedades como la nuestra es un problema de fábrica. ¿Sí? En sociedades como la nuestra, donde a partir de la exclusión, a partir de la desigualdad, fueron fundadas nuestras sociedades. Entonces nacimos con la pobreza a la par. Entonces es un defecto de fábrica ya. Entonces no podemos aspirar que en un pequeño o incluso periodo de 10 años superar la pobreza, pero sí podemos superar la desigualdad. Eso sí, con políticas públicas, con una administración de los recursos, con subsidios, etc. Eso sí se puede superar, las desigualdades. Hay ejemplos reveladores. Hay ejemplos reveladores. ¿Querías decir algo, Iris? ¿No? Ok. Entonces, medidas urgentes a nivel estructural y a nivel coyuntural. Como sociología, estamos en la, digamos, en la obligación de señalar eso. Es evidente que la problemática tiene que ver con el ejercicio del poder político y las relaciones de poder político. Mire, ¿y por qué mete lo político? Claro que sí. Claro que sí. Porque cuando una amplia mayoría que es gobernada, ¿va? Y que es la parte de los que en ciencia política se llaman los gobernados, no tiene acceso a un bien público y a un bien natural como el agua, es porque hay un problema político de ejercicio del poder y de relaciones del poder. Necesariamente con los que ejercen el poder, o sea, los gobernantes, ¿sí? Con respecto a los gobernados. Y por eso es que necesariamente tenemos que hablar de que es un problema del ejercicio del poder político y de las relaciones del poder político. Y que para el caso de sociedades como la salvadoreña, es más que evidente la desigualdad de la existencia y acceso al agua entre la población de escasos recursos y la de abundantes recursos. Yo, si algo quiero siempre hacer alusión, es a la estampa en el país, en nuestra sociedad, que se presenta a nuestros ojos, ¿sí? De que sectores, ¿sí? Los sectores económicamente, ¿sí? bonancibles y los sectores, ¿sí? escasos económicamente, están casi a la par, conviven a la par. A tal grado, ojo, a tal grado que una carretera, ¿sí? o una calle los separa. Ojo, en El Salvador existe esa estampa, ¿sí? Existe ese entorno. Si no, pues sí, en la carretera, por ejemplo, en la carretera panamericana que pasa ahí por donde está la Gran Vía, ¿va? O donde está estos hipermoles, la Cascada, ¿sí?
pasa la carretera panamericana y lo separa de entre ese mundo, ¿sí? O esa imagen de un mundo bonancible, próspero, del otro mundo escaso, ¿sí? Y pobre, que son las comunidades que están enfrente. Repito, solo lo separa la carretera panamericana. Ya saben a cuál carretera me refiero. Para los que vivimos en San Salvador, ya sabemos. Entonces, vean, entonces es válido decir eso, pues. La desigualdad existente entre los de escasos recursos y los de abundantes recursos. Por un lado, está identificado en determinados espacios o territorios en donde el vital líquido existe, pero que no es distribuido en el lugar y a la población que reside ahí. Ese es todavía más problemático, más complicado, ¿sí? Esto que estamos aquí planteando, ¿sí? Ojo, por un lado está identificado en determinados espacios o territorios en el lugar y a la población que reside ahí no se le distribuye el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que en poblaciones en donde hay agua, naturalmente hay agua, o sea, hay pozos de agua, pero la gente que vive ahí no goza de esa agua que existe ahí. Eso es todavía más digamos, indignante. En El Salvador existe esa situación. La gente que reside ahí no recibe ninguna gota de agua de esos pozos que existen ahí. Sean explotados por ANDA o sean explotados por empresas privadas. Sino que en una lógica mercantil comercial se distribuye hacia lugares y población que demanda el vital líquido y con capacidad económica para pagar su acceso, convirtiendo y elevando la necesidad a demanda. Entonces, la necesidad del agua ya no se convierte en necesidad, sino que gracias al mercado y a la economía se convierte en una demanda, configurando la desigualdad. Pero a partir de la lógica mercantil de la oferta y la demanda. Ojo con esto, esto es grave, esto es terrible y es una realidad en El Salvador. A mí me sonroja gente en donde existe el agua, pero que no tiene agua. Miren qué contradicción más absurda y dañina. Eso es revelador. Eso es una realidad en un país como el nuestro. ¿Puede alguien negarlo? Pues que lo haga, pero lo va a hacer con los pies bien hinchados, con pies de barro. Medidas urgentes a nivel estructural. La pandemia COVID-19 y los procesos que le ha dado lugar en las distintas dimensiones de la realidad histórico-social ha incidido en el movimiento real de dichos niveles a tal grado que hizo retroceder a la economía en un menos 7.9% de Producto Interno Bruto. Esto lo vimos cuando vimos el impacto económico y que no ocurría desde 1980 y 1981. O sea, desde hace 40 años que no ocurría, o más de 40 años. Es de destacar entonces la vulnerabilidad que se padece como sociedad producto de un modelo económico neoliberal, capitalista, de los últimos 31 años. Yo le agregaría un año más, 32 años. Y el nivel medioambiental de la realidad. Es a nuestro modo de ver el más afectado antes, durante y con seguridad después de la pandemia. ¿Sí? El nivel medioambiental. No es a partir de la pandemia que vamos a ver también un deterioro, sino que eso ya existía antes, durante y también después de que pase la pandemia, si es que pasa. Por lo tanto, es de tratar de raíz la problemática
y que en otras clases y análisis se han puesto como lo que hemos llamado el cambio cultural necesario. Una medida urgente a nivel estructural sería el cambio estructural, del que hablábamos el martes. Otra es una reforma de salud, ¿sí? Otro cambio estructural necesario, la reforma de salud. La relación agua y salud es muy estrecha. Van de la mano, aunque no al mismo nivel en países como El Salvador. Lo que configura una situación precaria, puesto que como usuarios del sistema público y privado de salud, somos testigos del aumento de la precariedad en los servicios de salud, cuando en los distintos niveles de la salud, primero, segundo y tercer nivel, en su infraestructura, se evidencia la escasez de agua en muchos casos. Y una reforma de salud en sus entrañas debe procurar el acceso al agua al recibir cualquier servicio en cualquier dependencia hospitalaria y de salud. Ustedes van a ver eso. Ustedes lo van a experimentar cuando, a no ser que ya lo estén experimentando, hoy que van ustedes a sus prácticas. Porque entiendo que ustedes también tienen un área de práctica. Estaba viendo yo una materia que llevan ustedes que se llama práctica en el sistema de salud pública, ¿verdad? ¿Verdad, Isa? Que así se llama una asignatura. Sí, está prácticas clínicas y salud pública, sí, así están, casi que al final ya, Ok. en el 5º año creo, Ok. Pero o 4º me parece. Perfecto, entonces ustedes se van a dar cuenta de esto que estamos viendo, de esto que estamos señalando. De que en las instalaciones o en las edificaciones hospitalarias también existe escasez de agua. Increíble. ¿Sí? Y se supone que la relación agua y salud es muy estrecha. ¿Sí? Y eso yo ya lo he comprobado incluso en el Seguro Social. Yo, por ejemplo, yo he usado unidades médicas del Seguro Social. Por ejemplo, tengo una experiencia reveladora, por ejemplo, en Santa Anita, aquí en San Salvador. No hay agua. ¿Sí? Y entonces, bueno, y tal vez uno, bueno, y ahí está el barril, ¿va? En el Seguro Social. En el Seguro Social. Entonces, es un problema bastante delicado también. Entonces, se necesita la reforma de salud, porque una reforma de salud debe de contemplar el acceso al agua para el logro de la salud. ¿Sí? Otro de las medidas a nivel estructural es una ley general de aguas, que no la tenemos, no la hay. Hay una administración que se manipula. Ahorita está siendo manipulada en favor de los que venden el agua o lo que hacen del agua una mercancía. El 96.5% de salvadoreños y salvadoreñas considera que es urgente que se aprueben normativas hídricas que regulen la calidad del suministro del servicio de agua que recibe la población. ¿Sí? Este es un porcentaje altísimo, casi el 100% de los salvadoreños dicen que se necesita una ley general del agua. Y un 97% señala que urge normativas sobre saneamiento y tratamiento de aguas negras y residuales. Y un 97.8% considera que es urgente que el agua sea reconocida como un derecho humano. Porque increíble, en la Constitución política no aparece como un derecho humano. Y es necesario. ¿Sí? Esto lo pueden ustedes indagar en un documento que se llama La población salvadoreña opinan sobre el derecho humano al agua, el boletín del IUDOC, marzo del 2020.
O sea que, ¿cómo es posible que en la Constitución no se ha contemplado el acceso al agua como un derecho humano? Si en todos los países mínimamente democráticos está contemplado. ¿Sí? Ojo con eso también. Es necesario señalar los siguientes supuestos. A esta altura de la crisis sociosanitaria COVID-19, existe la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa saliente el 30, o sea, el 30 de abril del 2021, de la reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua y su saneamiento, y para ser ratificada por la nueva Asamblea Legislativa, o sea, la que existe ahorita. Ojo, acuérdense que este año se cambió de Asamblea Legislativa, ¿sí? Y también como hubo elecciones para Asamblea Legislativa, entonces la última Asamblea Legislativa, antes de la que existe en este momento, resulta que el 30 de abril de este mismo año aprobó constitucionalmente el derecho al agua. Pero como la normativa legislativa dice de que una asamblea tiene que aprobarla, cualquier iniciativa, para que la siguiente la apruebe o la ratifique, perdón. No la apruebe, sino que la ratifique para que sea ley de la República. Entonces, la saliente, la última, donde estaban los mismos de siempre, resulta que hicieron esa, aunque sea ya en las últimas, hicieron algo bueno. ¿Sí? Y entonces aprobaron el derecho humano al agua. Entonces, a esta que está ahorita, ¿sí?, le tocaba ratificarla para que fuera una ley de la República. ¿Pero qué hicieron? Al entrar en vigencia la nueva Asamblea Legislativa, lo mandaron al archivo. ¿Por qué, digan? ¿Por qué les pregunto? No, es que todo lo que hizo la Asamblea anterior, pues no les... Fíjense lo que dijeron. No contribuye en nada a que mejore las condiciones de vida de la población. Eso dijeron. No les conviene a la gente. Mire, yo en realidad, yo me sentí indignado, pero también me pregunté, bueno, ¿en qué país estamos? Por eso es que siempre nos van a decir el país de los absurdos. Entonces, resulta que no se pudo, pues, contemplar en la Constitución política, ¿sí?, que el derecho humano al agua fuera también ley. La misma Asamblea Legislativa saliente aprobó el artículo de cómo estará integrada la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua, un problema que se está viendo ahorita en esto de la Ley General del Agua, que en su totalidad, o sea, 5, serían representantes del Estado. Los 5 serían, los 5 integrantes. Consideramos que estos presupuestos contribuyen positivamente y son condiciones necesarias para la aprobación de una buena y nueva Ley General de Aguas para el país. Bien. Veamos. Estamos señalando presupuestos. Que en El Salvador existe una crisis hídrica, lo que yo les mencionaba al principio, y que su configuración más contundente se evidencia en la escasez en diversos niveles del agua, y que las causas tienen que ver con los criterios dominantes mercantiles, incapacidad institucional del ANDA. ¿Sí? Resulta que ANDA,
en realidad, si bien es cierto, tiene el porcentaje de distribución es del 60.2%, debería de ser más alto. Entonces, anda, pues, a mí, este es un dato que aparece en ese análisis que hace el Yudo de la UCA. Solo distribuye el 60.2% de la población. Obtiene agua de Anda, ¿sí? Y que supuestamente debería de prevalecer en su producción y distribución. Entonces, hay un estrés hídrico claro en el país. Porque si Anda no cubre digamos, un porcentaje importante, porque ya el 40%, ¿sí? Ya es un porcentaje importante, esto le está dando cabida a ese estrés hídrico. El agua es un derecho humano y por tanto 9 de cada 10 salvadoreños exigen que exista una normativa que garantice un suministro de calidad para toda la población y que se definan parámetros de saneamiento y tratamiento de las aguas negras y residuales. Y por lo tanto la población exige que el agua sea reconocida como un derecho humano en la Constitución política. Esto es un supuesto para hablar, pues, de que es necesario medidas urgentes de carácter estructural. Pero no podemos pasar desapercibido también lo coyuntural. Medidas urgentes a nivel coyuntural. Retomar la crisis sociosanitaria COVID-19 como una oportunidad para traer a primera plana la urgencia y preocupación por un cambio estructural que involucre a la salud, educación, comunicación, información y medios de comunicación, como los niveles o aspectos de la realidad que junto con las iniciativas medioambientales se promuevan, fomenten y propongan a través de una ciudadanía activa, ya sea en organización, concientización y movilización, la aprobación de una ley general de agua. Es cierto, se está discutiendo una ley general de aguas en la asamblea ahorita. Pero resulta que como es en la asamblea ahora lo que le hacen más caso al presidente que a la gente. Y este no es un invento mío. Y este no es un invento de los que están o los que critican al actual presidente de la República. Es un hecho. ¿Sí? De que ellos están haciendo todo un show. ¿Sí? Todo un show. Para terminar aprobando una ley general de agua que el presidente envió hace 3 meses. ¿Sí? Desde ya. Entonces, y vemos ahí que esa ley que envió el Ejecutivo, o sea, el presidente, deja espacios para que el agua sea privatizada. Como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Y eso es grave. Eso es grave. Otra medida coyuntural es la cosecha y cultivo del agua. Que todo lo que tenemos ya problemas de acceso, tenemos que irlo tomando en cuenta. Bueno, ¿y cómo es eso de cosechar y de cultivar agua? Sí, aquí como que la tecnología y la técnica, pues, se han puesto a la altura, ¿sí?, de la situación. ¿Pero a qué nos referimos a eso? Como una iniciativa y preocupación en correspondencia a la evidente escasez del agua en diversas partes del mundo, no solo en El Salvador. Se ha introducido una nueva tecnología y que tiene que ver con el quehacer cotidiano de la población en general y de los sectores poblacionales que más sufren la escasez del preciado líquido.
y que consiste en la captación de la precipitación pluvial para usarse en la vida diaria. Es decir, el uso de las aguas lluvias como sustituto del agua potable. Todo para no utilizar innecesariamente el agua de los mantos freáticos o los mantos acuíferos. Todo lo anterior mediante procesos provenientes del sistema de captación de agua y que se encarga de cosechar y cultivar el agua con tratamientos adecuados para ser usada óptimamente en actividades y áreas fundamentales como la salud, la agricultura, ganadería y saneamiento. Los medios naturales de captación, lluvia, niebla y aire. Esta técnica de cosecha y cultivo del agua, fíjense que no contempla el uso humano en términos de beber el agua. No lo contempla, como ustedes ven. Solo contempla, pues, el procurar agua para actividades y áreas fundamentales como la salud, la agricultura, ganadería y saneamiento. No para beber. Ahí todavía hay como mucha tela que cortar para que eso pueda convertirse en agua potable. Entonces, pero ya es un adelanto, ya es un avance, ya es una preocupación, ¿no? Ya es algo que nosotros lo podemos tomar muy en cuenta en nuestra relación con el agua y el medio ambiente. Bueno, esta ha sido la clase, entonces. Hasta aquí entra el corto evaluado que van a hacer a partir de las 11 de la mañana. Y también el examen parcial que van a realizar el próximo jueves, 7 de octubre. ¿Hay alguna opinión, alguna apreciación sobre lo que hemos estado hablando u otros asuntos en el tiempo que nos queda? Les agradecería que lo hicieran. Por favor. Lick, la verdad que solo mencionar que la verdad que con lo del agua desde 2020 a 2021 se puede ver cómo los recursos del agua han estado siendo bastante diferentes. O sea, en algunos momentos del 2020 el agua era como un recurso que siempre estaba ahí. Creo que más que todo se debía a la pandemia. Pero en 2021 se puede ver cómo El Salvador volvió a lo que era la escasez del agua dependiendo del horario y dependiendo de la zona de la población. Es cierto, es cierto. Ahora bien, yo al respecto te podría decir lo siguiente: la escasez del agua en El Salvador no es que a partir del año 2021. Lo que ha ocurrido es que más sectores o más territorios se han venido como agregando a esa problemática de la escasez de agua. Yo así vería la situación, Alejandro. La escasez del agua en El Salvador es un problema desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que tú estás diciendo es cierto, pero ha venido como a aumentar más el problema, a complicar más el problema, porque como tú dices, bueno, no se veía el problema de la escasez del agua, pero en algunas zonas, pero hoy sí, ya hay zonas donde no se registraba la escasez de agua, pero que hoy sí se registra. Entonces, resulta que está aumentando el problema, está creciendo el problema. Entonces, eso es lo que yo te podría decir desde la perspectiva que estamos viendo, sociológica obviamente, y que está afectando a más sectores y sectores vulnerables. Eso es lo que te podría decir al respecto, y hay que tomarlo muy en cuenta. El problema ha crecido, eso es lo que ha sucedido. Y eso complica más la situación.
Bien, nos vemos la otra semana, pues, pero en el parcial no nos vamos a